Muy buenas a todos. Aplicamos ahora lo que hemos aprendido en el vídeo anterior de los porcentajes a una serie de problemas. Vamos a intentar resolverlo por todos los métodos posibles para que cada uno tome el que más fácil le sea. Yo creo sinceramente que el más fácil es el de número decimal, el último. Pero bueno, que cada uno si se aclara con otro tipo de método para resolverlo, es perfectamente válido. Vamos al primer ejemplo en el que nos dicen que una empresa de limpieza tiene 80 empleados. 80 empleados, recordamos que para resolverlo como una proporción, teníamos una columna para los totales y otro para la parte. Entonces, si la empresa tiene 80 empleados, el total de los empleados sería 80. Y además nos dice que el 35% trabaja en el turno de noche, pues significa que de cada 100 siempre que nos hablen del porcentaje, estamos comparándolo con 100, de cada 100 que sería el total, hay 35 que trabajan en el turno de noche. Nos preguntan de los 80 cuántos empleados hay en el turno de noche, es decir, cuál es el 35% de 80. Entonces, a 80 corresponderían X, y eso sería X igual a multiplicar la otra diagonal, 80 por 35 partido por 100. Como siempre, no vamos usando calculadora, sino que intentamos hacerlo reduciendo. El 80 lo podemos reducir con el 100, quitando un 0. Y ahora ese 10 que tenemos abajo, primero podríamos dividirlo entre 2. Sabiendo que 8 entre 2 da 4, pues esto sería igual a 4 por 35. El de abajo lo dividimos entre 2 y nos sale 5. Y que además 35 se puede dividir entre 5 saliendo 7. Es decir, esto es 4 por 7. Esto quedaría 7 y esto quedaría 1. Y 7 por 4 son 28 empleados. 28 empleados serían los que trabajan en el turno de noche. Es decir, que el 35% de 80 es igual, hemos dicho, a 28. 28 empleados. Si lo queremos resolver como una fracción directamente, sabemos que es el 35%, pues diremos que el 35 partido por 100 de 80 es igual a 35 partido por 100 por 80. Y esto evidentemente es la misma cuenta que tenemos aquí y esto nos sale 28 empleados. Y por último, si lo queremos hacer como número decimal, recordamos que el 35% correspondía a multiplicar por 0,35, dejando esos dos números decimales que explicábamos en el vídeo anterior a la derecha de la coma. Ese 0,35 lo multiplicamos directamente por los 80 empleados y esto nos vuelve a salir 28 empleados. En otro caso, supongamos ahora que conocemos el tanto por ciento y la parte que corresponde. Nos explicamos. Nos dicen que una empresa que tiene 63 empleados, los datos cambian un poco, pero no importa. Una empresa que tiene 63 empleados en el turno de noche supone un 35% de la plantilla. Es decir, que los trabajadores sobre los que me están hablando no es el total de la empresa, sino solamente los que trabajan en el turno de noche. Son solamente una parte. Si queremos expresarlo eso con la parte del total y la parte que habíamos puesto arriba, pondremos de nuevo la columna de total y pondremos también la columna de la parte. En este caso, nos están diciendo que los 63 solamente es el 35% de la plantilla. ¿Vale? Aquí faltaría un porcentaje. Sería el 35 y por tanto diremos que de cada 100 empleados solamente trabaja un 35% en la parte de la noche. Y que además el total de empleados en turno de noche, es decir, la parte de la empresa que trabaja en el turno de noche, son solo 63 empleados. En este caso tendremos que poner ese dato de 63 en la columna de la parte. Entonces, ¿cuánto será el total de empleados que tiene la plantilla? ¿Cuántos empleados hay en total dentro de la plantilla? Pues ese dato es X. Si queremos saber cuánto es X, multiplicamos de nuevo nuestra diagonal y lo dividimos entre el 35 que nos queda en la otra diagonal. Así que ponemos que X es igual a 100 por 63 y dividido entre 35. Podemos ir reduciendo, si queremos podemos dividir por ejemplo entre 5, si dividimos entre 5 100 y entre 5 35 nos quedaría 20 partido de 7. 20 por 63 entre 7. Y 63 podemos dividirlo también entre 7,
Así que esto sería 63 entre 7 son 9 y 7 entre 7 es 1. 20 lo multiplicamos por 9 partido de 1. 9 por 2 son 18 y esto da un total de 180 empleados. En el siguiente ejemplo nos piden que supongamos que ahora conocemos solamente el total y la parte. No nos hablan en ningún momento del porcentaje. Nos dicen que de los 180 empleados que tiene una empresa, 63 trabajan en el turno de noche. Si nos fijamos, aquí no nos habla del porcentaje. Lo que sí podemos hacer es, de nuevo, colocar la columna de total y colocar la columna de la parte. Si hacemos eso, sabemos siempre que de 180 empleados, que sería el total, le hacemos corresponder una parte que son 63 trabajadores, que son los del turno de noche. Y también, debajo del total, siempre iría el 100, es decir, que de un 100%, pues correspondería ese porcentaje, que es lo que nos están pidiendo. ¿Qué porcentaje trabaja en el turno de noche? ¿Vale? Pues si lo que queremos calcular es el porcentaje de la parte, aquí es donde tendría que estar nuestra incógnita. De nuevo, x sería igual a 100 multiplicado por 63 y dividido entre 180. Si esto vamos reduciéndolo, como siempre, quitamos un 0 y un 0, dividimos entre 2 arriba y abajo, esto me daría 5 y esto quedaría 9, sería 5 por 63 partido por 9, y si dividimos 63 entre 9, nos quedaría 7. Esto sería un 7, esto sería un 1. 5 por 7, 35. Un 35%, que sería el turno de noche correspondiente a los trabajadores de esta empresa. Vamos a hacer una serie de cuestiones de porcentajes, lo hacemos de una forma rápida, y además nos piden en este ejercicio que la hagamos mentalmente, ¿vale? Sin hacer demasiados cálculos, porque son porcentajes que son muy sencillos, aplicando un poquito la lógica. En el apartado A, nos piden que calculemos cuál es la cantidad cuyo 50% vale 15. Es decir, hay una cantidad C que si le hacemos el 50% nos da 15. Sabemos que el 50% es la mitad de un número. Si la mitad de un número es 15, entonces ese número es igual a 30. ¿Vale? Esa sería la solución. Del siguiente, el 10% de un número es 28. Un 10% hemos visto anteriormente que era 1 partido por 10, es decir, es la décima parte. Si la décima parte es 28, para calcular el número total tendremos que multiplicar por 10, es decir, que sería el número 180, 280. Estaríamos buscando el 280. Luego nos dicen qué total tiene el 75% igual a 12, es decir, hay un número cuyo 75% es 12. El 75% recordamos del vídeo anterior que eran 3 cuartos. Si 3 cuartos es igual a 12, quiere decir que estamos cogiendo 3 partes de 4. 3 cuartos igual a 12 significa que el número sería 16. 16 al dividirlo entre 4 partes iguales nos daría 4, y si tomamos esas 3 partes iguales, 3 por 4 serían 12. Luego, en el apartado de 40, tomo 10, solamente 10 de 40. ¿Qué porcentaje estoy tomando? Pues hemos visto anteriormente que 10 entre 40 es igual a un cuarto, y un cuarto sabemos que corresponde al 25%, la cuarta parte de un número. O sea que 10 sobre 40, 10 es el 25% de 40. Luego nos dicen a 80 le quito 16. ¿Qué porcentaje le estoy quitando? Pues para esto pensamos de forma muy parecida al apartado B. Si le quitáramos un 10% a 80, le quitaríamos 8, la décima parte. Como lo que le estamos quitando son 16, 16 es el doble de 8. Si 10% es igual a 8, entonces 16 tiene que ser igual al 20%. Aquí estamos quitando un 20%. Luego nos piden qué tanto por ciento de 160 es igual a 8. Es decir, que al aplicar un porcentaje sobre 160 nos debe salir 8. Pues aplicamos un poco la misma lógica que arriba. Si quitamos un 10%, o mejor dicho, si hacemos un 10% de 160, serían 16. Y si 8 es la mitad que 16, entonces el porcentaje es la mitad del 10%. Es decir, un 10% corresponde a 16. ¿Qué número corresponde a 8? Pues la mitad, es decir, el 5%. ¿Vale? Ese sería el porcentaje que corresponde. Y luego nos dicen que de un carrete de cinta se han gastado 6 metros.
que son el 75% del total. Es decir, 6 es un número que al dividirse entre 4 se han tomado 3 partes. Si dividimos 6 entre 3, serían 2 metros cada parte, ¿vale? Es decir, que si tomamos el total, es decir, multiplicándolo por 4, serían en total 8 metros. ¿De acuerdo? 6 es lo mismo que 3 cuartos multiplicado por 8. Ya con esto terminaríamos el ejercicio y continuamos en próximos vídeos haciendo más problemas.